Dios les bendiga a todos los que nos conceden el privilegio de sintonizarnos. Este es el ministerio de Águila Visión, usted lo conoce. Y yo estoy tan contento porque puedo estar aquí hoy. Como siempre, uno anda viajando, andando. Es el ministerio que uno tiene, ¿no? El ministerio de andar, el ministerio del pie. Y gracias a Dios porque hoy podemos estar otra vez y con mucho gusto saludar a todos, deseando, bendiciendo. Bendecir significa bien decir, es decir, deseo un bien. Para todos los que nos están escuchando, ya sean de nuestra fe o no, de cualquier manera, yo ando usando mucho en estos días la palabra o la expresión el hermano planetario, porque a veces somos tan discriminativos, parece que la persona humana tiene esa tendencia. Por eso es que uno de los mandamientos de Cristo es que nos amemos los unos a los otros y punto, no hace ningún paréntesis para mencionar alguna excepción o en fin, sino estoy hablando mucho en los medios donde el Señor me lleva a agrandar, a amplificar la palabra hermano, ¿no? Y pensar en el hermano planetario, porque estamos todos en el mismo planeta. Por eso le hablamos a todos, les hablamos con todo nuestro corazón. Y lo que yo voy a hablar hoy es algo que el Señor me dio ayer en el ministerio, en Radio Génesis, allá en Merlo, donde voy a estar todos los jueves. Algo que es espontáneo, como que voy a fluir con algo que el Señor nos dio, como para alentar. En estos días que palabras de aliento, palabras de ánimo a veces están como ausentes en la sociedad, en todos los estratos de ella. Qué lindo que es, porque no me va a decir que no, qué lindo que es recibir una palabra de aliento. Yo me acuerdo cuando alguna vez estuve internado en el hospital y qué lindo que era ver cuando una persona aparecía, usted está tirado en la cama, y aparece una persona y le da una palabra de aliento. Qué lindo que es ser alentador, porque ¿quién no necesita una palabra de ánimo, una palabra de aliento? Un día yo le dije a uno, tené ánimo, para copiarme de una costumbre de Cristo. Cristo saludaba siempre de dos maneras, paz a vosotros, y luego decía, tengan ánimo. Y yo me copié de eso. ¿De quién si no me voy a copiar de él? Y parece que a alguien no le gustó y dice, ¿por qué tengo que tener ánimo? El hombre estaba mal, que Dios me lo bendiga igual. Pero qué lindo que es una palabra de ánimo. Arrancamos el día, en fin, y el día no sabemos lo que trae, pero qué importante es una palabra de aliento y una palabra de ánimo. Y voy a hablar sobre la historia de un hombre que se llamaba Asaf. Él era un gran siervo de Dios. Era un hombre altamente espiritual. Claro, pareciera que esta charla va dirigida a mis compañeros de trinchera, pero va para todos. Más allá de los nombres, títulos, pastores, apóstoles, evangelistas, maestro, cantante, músico, conferencista, misionero, dancista, portero, en fin, para todos los que estamos en la lucha evangelizadora. A mí me gusta mucho
pasar por algún lugar y dejar alguna palabra de aliento. Y Asaf era un hombre que estaba en servicio. Se calcula que era un hombre altamente espiritual porque era un director de un coro que tenía el rey David compuesto por 4.000 cantantes. 4.000 ministros cantando bajo la batuta de este hombre que se llamaba Asaf, que según parece era mantenido por el Estado del rey David, ministro de alabanza y de adoración, un hombre importantísimo que para las fiestas presentaba su coro y tenía que tener una vida espiritual digna, por supuesto una vida de familia que los respalde, todas estas cosas que son necesarias para tener un ministerio eficaz y exitoso. Y le pido que lo imagine, ¿no? Ahí está, wow. Últimamente yo ando diciendo mucho, porque estoy descubriendo en la Biblia que hay hombres wow. Esos hombres wow, como dice uno, wow. Sin embargo, era un hombre. Y si usted me permite la imaginación, vamos a presentar que el cuadro de que sábado y domingo había fiesta en la nación, el rey estaba ahí, en fin, había una fiesta y él aparece con sus 4.000 cantantes, todos gente espiritual, y cantan, alaban a Dios. ¿Y por qué no pensar que, como este David era bien extraño, él no tenía problema en danzar y en bailar y en zapatear cuando había música, porque era un músico también, era un músico. Es decir, que ese sábado y domingo hubo un culto extraordinario y la gente decía, wow, cómo Dios lo usa a este Asaf. O como quien dice, cómo Dios lo usó al pastor. Qué palabra que trajo el apóstol, wow. Ese hombre, y cuando usted lo mira, cuando a veces miramos a ciertas personas tan llenos del Espíritu Santo, ministrando y trayendo bendición y ánimo al pueblo. ¿Quién no tiene un átomo de envidia santa? Ni sé si existe la envidia santa, pero permítame la expresión, o el deseo de ser como él. Qué lindo yo sería para mí ser como tal o como cual. Qué grande se lo ve. Asaf, qué sé yo, ponele el nombre que vos quieras, ¿no? Los domingos, brillando en el templo, ya en cualquier ministerio que desarrolle. Pero parece que en la semana, porque parece que el enemigo, el adversario, a los que estamos en las trincheras no nos ataca sábado y domingo, porque sabe que estamos muy metidos en la cosa gloriosa. Pero por ahí hace sus cositas en días hábiles. Parece que el enemigo ataca en días hábiles, ¿no? Y de pronto este hombre lo encontramos en el Salmo 73, como que está sufriendo, ¿cómo dicen ahora los chicos? Un bajón. Sábado y domingo, ¡guau! El lunes o el martes, ¿qué pasó? Y de pronto el hombre es como que desnuda su alma. Aparece el hombre que nunca dejó de ser. Aparece el hombre que somos todos los siervos y las siervas, que nunca dejamos de ser humanos, más allá de nuestra investidura sacerdotal. Somos personas humanas. Yo recuerdo ahora el título de un mensaje, una conferencia que la titulé Un imperio en manos frágiles.
semejante proyecto de Dios, abarcativo y eterno, como es predicar y llevar adelante esta etapa del Evangelio eterno, porque el Evangelio es eterno, de acuerdo a Apocalipsis 14. Semejante proyecto, semejante programa de salvación. Él no lo puso en manos de ángeles, de arcángeles, de querubines o de serafines o de algún potentados o poderosos de otras galaxias y otros lugares, sino que lo elige al hombre como la herramienta, como la mano de obra. Yo no sé, esto se le ocurre solamente a Dios. Y más allá de que el Señor nos ha dado ministerios y talentos, nunca hemos dejado de ser hombres. Yo le digo la verdad, yo no quisiera dejar nunca de ser una persona humana para que Dios trabaje con libertad sobre esta masita de barro que somos. Y aparece no otro Asaf, sino un Asaf que ya pareciera no ser el del sábado y del domingo, sino que ahora él dice, en cuanto a mí me llama la atención esta expresión, porque él dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel y para con todos los limpios de corazón. Él reconoce, es un hombre espiritual, pero dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. De pronto el hombre empieza a ver a su alrededor, más o menos como lo que le pasó a Pedro. Venía bien caminando en el agua. ¿Cómo me hubiera gustado saber cuántos metros caminó Pedro sobre el agua, no? Y también me hubiera gustado saber cómo hicieron con Cristo para volver a la barca. Pero, ¿por qué se empezó a hundir Pedro? Porque empezó a mirar para los costados, y esto es lo que pasa a veces, ¿no? Miramos a los costados, empezamos a deducir. ¿No ves que el hombre dice, se queja porque le dice, ¿por qué? Dice, a los impíos parece que les va mejor que a mí, ¿no? Es como que cuando usted lee el Salmo 33, parece que este hombre se cansó de ser santo. Parece que es como que se cansó de tanta consagración y de tanta gloriosa presión divina sobre alma, espíritu y cuerpo. Esto nos pasa. Yo por la gracia de Dios, ya he cumplido el 11 de febrero de este año 50 años con la misma señora y 50 años en el ministerio. Y todas estas vivencias, qué lindo es hablar de un personaje bíblico, pero sintiendo como que uno está emparentado con lo que les pasa a esta gente. Y uno empieza a mirar para los costados, empieza a deducir. Yo, cuando el Señor me llamó a la obra, yo estaba, en la Fuerza Armada, y a lo mejor el que me está escuchando, como me dijo uno, justo me llaman del banco para ocupar una gerencia y me llaman de la misión el presidente para darme una iglesia. Y así suceden cosas. ¿Cuántos ingenieros que no pudieron llegar a ser ingenieros porque fueron seducidos por el llamado del Señor? Abogados, médicos, cuántas carreras quedan truncas, cuántos propósitos humanos se truncan porque hemos entrado en el propósito de Dios, ¿no? Me gusta lo que estoy diciendo, estoy fluyendo. ¿Cuántos pastores, siervos, siervas? Hace poco me encontré con una pastora que ella quería ser artista de cine. Me di cuenta que hubiera andado bien como artista de cine, porque, por lo menos era bonita. Pero
y había estudiado y se preparaba, pero de pronto recibe a Cristo y el propósito de Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí, la toma, la procesa. ¿Y dónde quedó la artista? ¿Dónde quedó el ingeniero? ¿Dónde quedó el empresario? No sé, porque el propósito de Dios fue más fuerte que nuestros propios propósitos. Y yo voy a decir algo en tren de sinceridad. A veces, hasta hemos perdido, como quien dice, mal negocio en cuanto a la economía. Aunque el Señor siempre prospera, siempre bendice, yo estoy en esa onda de que el Señor prospera, y lo digo bien en criollo. El que envía, te banca. El que envía, te banca y te llena de toda bendición. Pero la cabeza que siempre trabaja como le estaba trabajando Asa, lo lleva a deducir. Quizá mira a la familia. A lo mejor la esposa esa semana se quejó por algo. A lo mejor algún asunto, algo le pasó. Ahora, yo les dije recién que yo estoy fluyendo, es decir, algo que vino esta mañana y que yo no lo ayer en la mañana y que quiero dárselos a ustedes. Porque no vayan a pensar que un siervo de Dios es un He-Man. No, eso es mentira. He-Man, o un Skeletor, o un He-Man, o un Superman. No, esas son fantasías. Yo estoy hablando de hombres de carne y hueso que están trabajando como yo en esta guerra evangelizadora, reino contra reino, el bien contra el mal, Satanás contra la iglesia. Y esto es grave. Entonces, pero somos humanos. Y este hombre se empieza a quejar y se empieza a venir abajo porque empieza a mirar a los otros y hasta llega a decir: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Pareciera que estaba como cansado de ser santo. Que estaba como cansado de estar siempre bajo la misma santa rutina, ¿no? Estaba como cansado hasta de portarse bien. En fin, cosas, sensaciones. Señores, sensaciones que nos... ¿cómo era esta palabra? Síntomas, síndromes en el camino. Quizá usted vio ese título. Síndromes, sensaciones, síntomas en el camino que te asaltan en medio del ministerio glorioso que estamos teniendo. Y el hombre estaba tan mal que él mismo dice que siente, dice, se llenó de amargura mi alma en el 21, dice, y en mi corazón sentía punzadas. ¿Te das cuenta que esto es una palabra de aliento? A mí me dijeron, no, el corazón no duele. Yo te diría que sí. Y los siervos del Señor, aunque somos los tipos más libres del mundo, nosotros somos libres porque estamos venciendo al peor enemigo, que es uno mismo. Lo tenemos ahí a raya. ¿Qué decía Pablo? Por esta causa, con C mayúscula, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que mi cuerpo sepa que el que manda no es él, sino que mando yo. ¿Te das cuenta? Y a pesar de que somos libres, estamos contentos, y ministramos, vamos y venimos, viajamos y invertimos, gastamos. Sin embargo, un siervo de Dios siempre tiene algún dolorcito que está ahí en su corazón, que yo lo llamaría como un chip que Dios ha puesto, como que nos están controlando. Qué lindo. Y bueno, en vez de que me controle otro, que me controle el Espíritu Santo. Pero este hombre sentía punzadas, la dice en tiempo plural, punzadas, dolor en el pecho, por lo que le estaba pasando. Como que asaltantes extraños lo estaban asaltando. Y bueno, usted sabe que el enemigo, de acuerdo a la Escritura, ha venido para matar,
hurtar y destruir, pero a cualquiera, a los que creen y a los que no creen, ¿cuánto más a los que creen? El diablo, el enemigo, el adversario, está programado para el mal, por eso es diablo. Qué feo debe ser el diablo, ¿no? Solamente pensando el mal. Pobre tipo la que le espera. Pero a veces presiona sobre los siervos, dice, así que el domingo, ¿cómo te usó el Señor? Esos 4.000 cantando, parecían 1.000.000 de ángeles cantando, y dice el diablo, así que pastor, obrero, predicador, apóstol, ¿cómo te usó Dios el domingo? ¡Wow! Y esto que el otro. Sin embargo, el enemigo tiene una constante, nunca se rinde, nunca se rinde, siempre anda atrás, y a veces lo difícil y peligroso es cuando se nos mete en la cabeza, que es el tablero de mando del organismo, y nos lleva a pensar cosas. Bueno, a pensar, sensaciones. Lo que yo quiero destacar, y esto es el descubrimiento que yo hice ayer en el micrófono de Radio Génesis, es que él está con estas cavilaciones, señores, con estas luchas, con estas circunstancias difíciles, porque en ninguna iglesia, en ningún ministerio, eso de pum para arriba es mentira. Eso de cuánto tri, pum para arriba, tu guagua, todo eso son inventos. El peso de la responsabilidad es muy grande. El peso de la responsabilidad, el trabajo que estamos haciendo, de sacar las almas del reino de las tinieblas y traerlas al reino de la luz, es un trabajo gravísimo, muy serio. Como dice una de mis canciones, porque hasta hago canciones, de artistas y locos todos tenemos un poco, ¿no? Y esa canción dice, de todos los oficios que Dios le ha dado al hombre, ninguno hay como el que Dios le dio a mi vida. Yo soy pastor, predicador del Evangelio, y a mi oficio no lo cambio mientras viva. Es un oficio glorioso, pero es pesado, como decía Pablo, este enorme peso de gloria, la responsabilidad. Bueno, pero lo que yo quiero significar es esto. Dice, hasta que entrando en el santuario, esto está en el Salmo 73, 17, quiero que lo grabe. Dice, hasta que entrando en el santuario, es decir, que mientras estaba fuera del santuario, fuera de la iglesia, fuera del templo, lejos del altar, tiene un tipo de pensamiento y un tipo de vivencia. Pero ahora cuando entra al templo, a la comunión con Dios, no es que no le puedan pasar cosas, ya lo acabo de decir, somos humanos, pero a mí me llamó la atención esto, y quiero resaltar, dice, hasta que entrando en el santuario, ¿sabes lo que quiero resaltar? Que cuando vos estás fuera de la iglesia, fuera del templo, fuera de la cobertura de tu pastor, de tu apóstol, cuando vos estás fuera, por ahí, incluso, yo no te digo que en el mundo, no, pero cuando estás medio decaidito, que no venís a los cultos, que pin, que pan, que pum, como dicen las abuelas, uno tiene una mentalidad, un pensamiento y sensaciones extrañas, pero cuando uno entra al santuario, al ámbito donde nunca deberíamos abandonar, y estoy resaltando la figura de la iglesia, primero, estoy resaltando la figura de la iglesia, del templo, de la casa, del edificio, donde hay un cartel que dice que esa es mi iglesia o mi templo, y la gente que se reúne adentro, que es la iglesia, porque la iglesia es congregación, el edificio, los ladrillos son templos. Y ahí hay un pastor, hay una comunidad, hay un ambiente, hay una áurea, hay un ángel, hay un carisma. Cuando vos estás fuera es una cosa, pero cuando estamos dentro, empezamos a pensar distinto. Quiero decir que cuando uno está en el ámbito donde debe estar, por eso una pequeña palabra de exhortación y de respeto para aquellos que
están faltando a los cultos. Si no les gusta lo que les digo, vamos a ver lo que decía Pablo. No dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Si vos faltás un domingo al culto, ya te sentís mal. Si faltás 2 domingos, ya vamos a estar en problemas. Porque tenemos tiempo para todo, pero para la iglesia, para las cosas, y después no queremos que nos pasen las cosas. Pero lo importante es que parece que Asaf descubre, percibe, sus antenitas, parece que lo alertan, que vaya al lugar donde están las respuestas. Aleluya. Que vaya al lugar donde están las respuestas. No importa la situación ni quién sea. Hay un lugar determinado por Dios en el planeta, que es su iglesia, su casa, su templo, sus pastores, sus enseñadores, sus maestros. Un ambiente donde se nos solucionan las cosas, se nos aclara la mente y se cumple lo que la misma Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y sabés lo que dice? El mismo que estaba diciendo: en cuanto a mí me estoy viniendo abajo, mi corazón, mis pies se deslizan, al final a los que andan mal les va mejor que a mí, que el otro. Ahora, cuando entra al templo, mirá cómo cambia la mentalidad, mirá cómo cambia. Por eso, hermano, yo soy muy fanático del templo. En mi próximo libro, que se llama La locura de la predicación, hay un capítulo dedicado al fanatismo. Y usted dirá, qué palabra fea, fanatismo. Pero si usted supiera qué quiere decir fanatismo, empezaría a gustarle la palabra. Porque la palabra fanático, y estoy diciendo con esto, la importancia de ser un habitué en el templo. No un pasajero en tránsito, no un turista, sino uno que lleva a su familia, a su vida, y ahí se queda hasta que Cristo venga. Porque fanático es el nombre que los romanos y los griegos les daban a aquellas personas que ellos veían que vivían en el templo, en sus templos, en el famoso Partenón, por ejemplo. El dios el Zeus, el Plutón, el Mercurio, la diosa Venus y tantos dioses. Bueno, y había gente que vivía en el templo o adorando a su divinidad o limpiando o cuidando el templo. Y ellos le pusieron Fanus. Fanus quiere decir templo en latín. Fanus. Es el nombre que le dieron a estos Fanus, fanáticos, porque vivían en los templos. Entonces no es tan fea la palabra Fanus. Porque que yo quiera vivir en el templo, diría más, lo tengo, no que el templo está incorporado a mí, sino yo estoy incorporado al templo, ¿no? La iglesia y yo somos una sola cosa. Esto es importante, por eso decía, si alguno está faltando, desanimado, porque ha visto cosas, en todos lados hay situaciones difíciles porque estamos entre personas. Como yo le dije hace poco a una señora, ¿qué te pasa que no te veo en la iglesia? Y me dice, no, porque va fulano de tal. Oh, pero también va Jesús. Ahora, cuando uno se entrega a Cristo, uno debe ir al templo porque está Jesús. No porque está fulano o porque está mengano, sino porque está Jesús, ¿no? Entonces es importante esto de que quiero valorizar el templo, la casa de Dios. Por eso si hay pastores queridos que están remando con la ofrenda, los diezmos, para levantar su templo, hermano, métale ánimo. Acordate, el que te envía te banca. Póngale ánimo y el Señor traerá ladrillo, porque Él respalda, Él banca. Pero amemos el templo porque ahí nos cambian la mente. No es un lavado no es una lobotomía. Nos cambian el alma, nos cambian los pensamientos. Es como un trasplante del Incucay divino que nos cambia todo por dentro. Ahora recuerdo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. La importancia de tener una comunidad, ir a los cultos, y él adentro
del templo, ¿sabés lo que él dijo? Y con esto termino esta parte del programa. Dijo, pero ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¿Cómo no te había dado cuenta cuando estaba fuera del templo? No. Cuando uno está fuera del templo, le pasa, mirá lo que te voy a decir, lo que pasa en Efesios capítulo 6, ponete el yelmo, que cubre los golpes a la cabeza de la armadura del soldado romano, ponete el yelmo que cubre los golpes a la cabeza. Ay, Señor, cuántas cabezas sin yelmo andan por ahí, por eso vemos lo que vemos y pasa lo que pasa. Yo levanto mi mano y le deseo a todos los que me están escuchando, por favor, vayan a la iglesia y vivan con el yelmo puesto. Porque cuando uno está fuera de la cobertura espiritual, de la iglesia, del pastor, pareciera que andamos sin yelmo, empezamos a pensar cosas, pero cuando entramos al templo, se nos cambia la mentalidad y la visión, y él ahora dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón se desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo quería dejarles esto esta mañana, o en este momento, para que lo mediten. Nos pasan cosas, pero no perdamos esa vida de comunión con nuestros iguales, y en el templo nos cambian la mente, nos cambian la visión, y lo que antes veíamos mal, ahora lo comprendemos. Y eso redunda en nuestra perfección. Una palabra de ánimo desde aquí del Ministerio Águila Visión, de nuestro querido apóstol, el pastor Osvaldo Sica. Una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Y si usted quiere estos mensajes, porque yo escribo, ¿sabe? Yo escribo, mire, a mí me gusta escribir. Yo tengo varios ministerios, pero yo ya sé con qué ministerio me despido de este planeta. Escribiendo. La última oportunidad, acabo de escribir acá una enseñanza proveniente de los judíos que posiblemente la grabe ahora, otra que se llama Fluir. En fin, si usted quiere estos temas, solamente acérquese, llame aquí, seguramente acá hay un teléfono, y con mucho gusto Águila Visión se los va a dar. Ánimo y aliento, y a no dejar de concurrir a los cultos. Un beso y un abrazo para todos.